Supongan que tenemos un par de vértices, em, o más bien supongan que tenemos una arista entre de este par de vértices. Nosotros en general nos da lo mismo si este es U y este es V y este es una arista. Definir la arista E como U, V o V, U. Para el caso son lo mismo porque la arista está definida en base a sus vértices finales en un par no ordenado. ¿De acuerdo? No está exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Cuando nosotros nos interesa ir de un vértice hacia otro, decimos que tenemos una arista, pero que esta arista ya tiene una dirección, ¿de acuerdo? Es decir, si decimos, bueno, tenemos los vértices U y V, pero la arista que estamos definiendo, esta arista E, nace en U y llega hacia V, ¿de acuerdo? Nace en U y llega a V, entonces lo que tendremos será una arista dirigida. Las aristas dirigidas se van a dar dentro de grafos dirigidos, ¿de acuerdo? Y aquí la diferencia principal o única en cuanto a la definición de un grafo con aristas sin dirección y aristas con dirección es que el par ahora que define a la arista se considera un par ordenado. En en las aristas, cuando no tienen dirección, lo que entendemos es que podemos ir de U a V o de V hacia U, no está lo mismo. Cuando nosotros dirigimos las aristas, eh, entendemos que de los dos caminos a recorrer, ¿sale? Es uno el que se está permitido. En este caso sería el camino de U hacia V. El camino de V hacia U no está permitido por la definición de esta arista, ¿de acuerdo? Ese camino no se permite. ¿Cómo identificamos o cómo diferenciamos este tipo de grafos dentro de la descripción? Bueno, pues los primeros, los grafos no dirigidos, pues básicamente les damos la libertad a estos elementos de ser simplemente vértices finales y ambas construcciones son equivalentes, dado que el par es no ordenado, ¿de acuerdo? En el caso de, este, de grafos dirigidos, lo que tenemos es un vértice inicial y tenemos un vértice final. La primera entrada se refiere a un vértice inicial y la segunda entrada al vértice final. Si nosotros cambiamos el orden, si ponemos V, U, ya es una arista completamente diferente, ¿de acuerdo? Ya no es la misma arista. Lo que significa es que ahora este par, ¿sale? Este par coordenado de vértices, por llamarlo de alguna forma, es un par ordenado. Ya que hay un orden, el primero y el segundo vértice son distintos o se hace una distinción a partir de su posición. El primero es el vértice inicial y el segundo es el vértice final. El primero es el vértice donde sale la arista y el segundo es el vértice donde entra la arista. ¿Vale? Obtenemos un vértice origen y un vértice destino. Esa es la idea de los grafos dirigidos, ¿de acuerdo? Que también los vamos a conocer como digrafos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues va a ser definirlos. Definición.
un grafo dirigido o digrafo G, V, E consiste de dos conjuntos, de dos conjuntos. Un conjunto V no vacío cuyos elementos son llamados vértices, y un conjunto E, aquí sí nos da exactamente lo mismo si es vacío o no, cuyos elementos son llamados aristas o arcos dirigidos. Aquí la parte importante es esta, la dirección, ¿de acuerdo? Tal que cada arista en el conjunto de aristas tiene asignado un par de vértices U, V en el conjunto V cruz V. Así, U como V es un par ordenado y E es un subconjunto de V cruz V. Aquí quisiera hacer la anotación o la aclaración de que V cruz V, ¿sale? Es un conjunto de pares ordenados, voy a ponerle X, Y, tal que X pertenece a V y Y pertenece a V, ¿sale? Esta es la forma en la que se definen pares coordenados o pares ordenados. Nada más aquí sí importa el orden, ¿de acuerdo? Porque X pertenece al primer conjunto, ¿sale? Y por su parte Y pertenece al segundo conjunto. De ahí que sean pares ordenados. Esto es importante. Aquí el producto de conjuntos se da de un conjunto con sí mismo. Sin embargo, si fueran conjuntos diferentes, tendría sentido el entenderlo como par ordenado. Pero al ser el mismo puede confundirnos. Sin embargo, hay que entender que llevan un orden. Por algo se hace distinción entre el primer elemento y el segundo. Aquí nos observa que está a través de los conjuntos, entonces debe ser a través de la propiedad de la posición en la que se encuentran. ¿De acuerdo? ¿Sale? Entonces, vamos a explicar eso. Para
una arista dirigida. En el conjunto de aristas con par ordenado. U como V que pertenece a V cruz V, ¿sale? Implica que E se dirige de U hacia V. Y aquí U es el vértice inicial y V es el vértice final. ¿De acuerdo? Vamos de U hacia V. ¿De acuerdo? También decimos que E une a U y V, entendiendo que el orden va saliendo de U y llegando hacia V, o que E incide desde U y E incide hacia V. Y esta última parte es importante porque cuando nos refiramos al origen, diremos desde. Y cuando nos refiramos al destino, diremos hacia. ¿De acuerdo? Esa arista nace desde U, o esa arista llega hacia V o termina hacia V. ¿Vale? Es importante porque así nos da idea si estamos hablando de su origen o hacia dónde llega. ¿De acuerdo? ¿Queda claro esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí queda claro, profe. Ok, perfecto. Bueno, vamos con la siguiente definición. Definición. En un dígrafo que el número de aristas, el número de aristas dirigidas que inciden desde el vértice V se llama grado de salida de V y se denota por, aquí observen que tenemos la palabra desde, el grado de salida de V se va a denotar con el símbolo de grado, pero con un signo de más. ¿Sale? Porque sale. El número de aristas dirigidas
que inciden hacia el vértice V se llama grado de entrada de V y se denota por D el grado, pero con un signo menos. ¿Sale? Hacia lo que llega, desde lo que sale. Así, por ejemplo, digamos que tenemos un pequeño grafo. Algo así. Digamos que tenemos estas aristas. Esa no, esa me quedó rara. Digamos algo así. Algo así, algo así, algo. ¿Sale? En el caso de acá, digamos que este es el vértice. Este es el vértice V. En el caso de V, podemos ver que esta arista y esta arista salen, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el grado de V, el grado de salida de V es igual a 2, ¿de acuerdo? Porque este grado es cuando salen. Entonces, el grado positivo o el grado de salida es 2. También podemos observar que llega una arista, ¿sale? Entonces, en este caso, su grado de entrada es 1, porque es una arista la que entra. Lo mismo podemos hacer para todos los vértices. Este tiene 2 de entrada y 0 de salida, ¿sale? Este tiene 1 de entrada y 2 de salida, 2 de entrada, 1 de salida, 2 de salida, 1 de entrada. Y el de acá abajo tiene 1 de entrada y 1 de salida. Entonces, no es complicado, solamente hay que ver si la flecha llega o sale, ¿de acuerdo? O si la arista entra o sale de este, o se inicia o termina en el vértice para reconocer los grados de salida. ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? No, profe. Observen que por cada arista tenemos una salida y una entrada. Una salida, una entrada. Una salida, una entrada. Todas las aristas tienen una salida y una entrada. Eso significa que la suma de los grados positivos pues debe ser igual al número de aristas, porque cada arista tiene una salida, y la suma de grados negativos pues debe ser igual al número de aristas, porque cada arista tiene una entrada. Luego entonces eso nos conduce a un pequeño lema. Con doble M. Lema. Sea G un dígrafo, entonces la suma
de los grados positivos, ¿sale? Es igual a la suma de todos los grados negativos. Y esto es igual a m, donde m es el número de aristas de G. Otra forma de decirlo es que m es el tamaño de G. ¿De acuerdo? Y esto pues, es consecuencia natural de que tenemos, por cada arista tenemos una salida y por cada arista tenemos una entrada. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, hay que tener muy en mente que los grafos dirigidos nos tratan de expresar que las aristas llevan una dirección, una salida y una entrada. Y entender esto también nos hará comprender que esta arista y esta otra no son aristas paralelas. ¿Sale? Gráficamente podremos decir, pues conectan los mismos vértices. Sí, pero no de la misma forma. La arista azul va de U hacia V y la arista roja va de V hacia U. Yo no puedo ir por la arista azul desde V hacia U, porque el grafo está dirigido. Entonces estas dos ya no son paralelas. En un grafo sin dirección, sí, porque podría ir de U hacia V o de V hacia U. Es lo mismo entonces la arista azul que la arista roja, pero en un grafo dirigido eso no es posible. ¿De acuerdo? Estas dos aristas ya no se consideran paralelas. ¿Sale? La arista azul nace en U y termina en V, y la arista roja nace en V y termina en U. ¿De acuerdo? ¿Sale? Ya no son paralelas. Eso es importante anotarlo porque luego cuesta trabajo entender que la dirección afecta el concepto de paralelismo. ¿De acuerdo? Para que dos aristas sean paralelas deben de ser iguales. Y mientras la arista azul es U, V, aquí, como sí importa el orden, la arista roja es V, U. Por esto es que ya son distintas y no se consideran paralelas. ¿Sale? Ok. Bueno, ¿dudas, preguntas? Voy a suponer que están diciendo que no.